que es el tercer cielo. No sé si recuerdan eso en la Biblia, pero él describe cosas que oído no ha escuchado, cosas que ojo no ha visto, son las que él tiene preparado, que es el punto, que Pablo habla con un poquito de ambigüedad, de que no hay completamente claridad y detalles que quisiéramos saber qué va a ser después de que muramos. Pablo regresa a la vida y dice, como para mí la vida es Cristo, terminó diciendo la semana pasada que entonces eso implica que cuando estamos en esta vida, el punto es, y la palabra en inglés es la palabra boasting. La palabra es simplemente encontrar el beneplácito en engrandecer a Cristo en medio de mis condiciones, en medio de mis circunstancias. Que la fama, la expansión, el mensaje, la persona de Cristo, que es el Evangelio, crezca, no puede estar limitado a mis condiciones, sino que mis condiciones, en este caso es la carta de Filipenses donde él está encarcelado, en mis condiciones deplorables, en mis condiciones limitadas, ese es el escenario perfecto para hacer el boasting, es el gloriarme en ¿quién? En Cristo. Eso implica, y aquí es donde Pablo nos retó la semana pasada, eso implica que no debo de gloriarme en ¿quién? En mí. Entonces la glorificación o la expansión, el boasting de Cristo implica que yo reduzco y minimizo mis propios logros, mis propias credenciales, mi propia persona, lo cual es completamente difícil de hacer. ¿Por qué? Esa es la razón por qué es difícil de hacer. Porque el boasting de Cristo, el incrementar de Cristo, Pablo nos enseñó la semana pasada que es a través del sufrimiento. De que el incrementar a Cristo es crecer en similitud a Cristo. Entonces Pablo nos enseña en Corintios que somos cartas abiertas. Pablo nos dice en Corintios que somos embajadores en cadenas. Pablo nos enseña que literalmente esta experiencia de la representación de Cristo somos nosotros. Por lo tanto, la imagen o la percepción que la gente tiene de Cristo es a través de nosotros. Entonces por eso es que Pablo dice, engrandezcamos y hagamos más grande la fama, la presencia, el evangelio, el mensaje, la idiosincrasia de Cristo. Y eso sucede a través del sufrimiento. Ahora, Pablo concluyó diciendo esto que para mí es algo extremadamente importante, difícil de hacer, pero dice Pablo, eso implica que ahora lo que crea unidad en nuestras vidas no es tanto que tengamos la misma doctrina, que es importante, no es tanto de que seamos del mismo color de piel, judíos, griegos, no es tanto de que de ser gentil pase a ser judío y luego ser cristiano, todo eso dice es secundario. Lo que nos une tiene que ser las marcas del evangelio, el sufrimiento de Cristo. Entonces la semana pasada yo retaba a los padres de solteros y a los solteros de igual manera, porque digo solteros porque ustedes solteros tienen el privilegio de poder escoger a su pareja. Los que ya estamos casados, tuvimos ese privilegio tiempo atrás, ahora simplemente tenemos la pareja, pero aquí está el punto, es de que imagínense una generación de solteros que lo que los hace lanzarse en una relación de noviazgo o de matrimonio ya no es tanto de que ella es cristiana, él es cristiano, todo es importante, pero imagínense que lo que los une a una pareja para casarse es que ambos comparten el sufrimiento de Cristo, que sus distintivos es el haber sufrido o el estar sufriendo por Cristo. De tal manera que cuando enfrentamos la realidad de la vida como esposos o como solteros, no nos sorprende, porque ahora la pregunta no es por qué me pasan estas cosas, la pregunta es por qué no me pasan estas cosas. Si Cristo fue perfeccionado a través del sufrimiento, el libro de Hebreos, y si la meta de vivir para Cristo es crecer en similitud a Cristo, entonces el sufrimiento es simplemente la plataforma, es simplemente el escenario donde el boasting, el crecimiento se lleva a cabo. Es obvio, una vez más, que no estoy hablando del sufrimiento que en un momento dado es un sufrimiento que no glorifique a Dios. Es el sufrimiento que en este caso, como Pablo, está encarcelado por predicar el evangelio, está encarcelado injustamente, está encarcelado simplemente por el mundo en el que vivimos. Entonces, esta mañana, si por alguna razón estamos viviendo una etapa, una circunstancia que es injusta, que es difícil, que es ilógica, que estemos donde estemos, simplemente recordemos que otra vez, si la meta es incremento de Cristo en mi vida, Pablo nos dice es a través del sufrimiento. Y una vez más, ese sufrimiento tiene que ser el común denominador de la iglesia. Tiene que ser lo que nos une, ese sufrimiento. Por lo tanto, capítulo 2, vean lo que dice ahora con respecto a ello. En el capítulo 2 él dice, por lo tanto, eso implica que
si estamos haciendo el boasting, incrementando a Cristo a través del sufrimiento, somos compañeros de sufrimiento, no tanto otra vez doctrinales y todo eso es importante, no es porque nos amamos, porque nos caemos bien, sino por el sufrimiento de Cristo. Es que ahora ustedes sienten, está afirmando, ahora que ustedes sienten algún, ¿qué cosa? En otras palabras, si no nos une Cristo y el incrementar a Cristo, lo que va a suceder es que nos hacemos esclavos de las circunstancias, que vamos a perder el estímulo. En mi mente, esto es lo que me vino a la mente, porque no sé cómo ilustrar esto, pero si alguna vez han visto la película de Turbo, que es una caricatura, pero es acerca de un caracol. ¿Sí? ¿No la han visto? Ok. Si pueden pensar en la película de Braveheart, de Mel Gibson, de Braveheart. Son películas que su final me recuerdan al concepto de estímulo. En la palabra en inglés es encouragement, que hay un ánimo, que hay un deseo de continuar, porque en la película, por ejemplo, de Turbo, que es la historia de un caracol que recibe ciertos poderes, que siendo caracol compite en las carreras profesionales, esa es parte de la historia, es que en la competencia o en el torneo más importante, por diferentes circunstancias, él recibe diferentes golpes, pierde sus poderes de tal manera que está a punto de llegar a la meta y al final se ve un esfuerzo grande para poder llegar. O sea, recibe el estímulo. Con Mel Gibson en Mel Hart, si han visto la película, y se las estoy echando a perder obviamente, pero al final cuando están por ejecutarlo y está literalmente tendido y están por decapitarlo, que lo van a decapitar, otra vez, disculpen que les eche a perder la película, pero en ese momento la última palabra que él pronuncia con una pasión, con un sentido de estímulo, ¿recuerdan la palabra? Freedom. Y tira el pañuelo o lo que representaba su relación con su esposa, que injustamente la asesinaron. Entonces, ¿qué es el punto aquí? Es de que Pablo está hablando acerca de ese sentir, de que cuando la cosa se ve sin esperanza, cuando las circunstancias completamente dicen que no hay manera de seguir adelante, e inclusive, véame tantito, porque esa semana estuvimos presentes en diferentes funerales. Cuando pensamos en un funeral, típicamente lo procesamos como que si se acabó la vida, cuando realmente para el cristiano, ¿qué significa un funeral? Es pasar del mundo de los murientes al mundo de los vivientes. Cuando no hay estímulo, cuando no hay un por tanto, típicamente en un funeral decimos que la persona pasó del mundo de los vivientes al mundo de los murientes. Pero eso no es cierto, porque ya dijimos en el versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir ¿qué es? Es Cristo en su totalidad, entonces es vida. Por lo tanto, estamos diciendo que el estímulo que Él encuentra o está pidiendo que la iglesia tenga, no es un estímulo que simplemente es porque la situación cambió, se están llevando bien, no se divorciaron, se quedaron juntos. ¿Sí me explico? No porque Dios sanó el cáncer y la persona se recuperó. El estímulo es simplemente porque la unión es ¿con quién? Es con Cristo. Porque Pablo ya lo dijo, para mí el vivir no es necesariamente el estar fuera de la cárcel. Para mí el vivir no es necesariamente que la iglesia se lleve bien o que la familia florezca. Todo eso oramos para que suceda. Pero independientemente de lo que suceda, dice Pablo, para mí la meta donde encuentro mi estímulo es que simplemente estoy unido ¿a quién? De tal manera que los salmos, el libro de los salmos, ¿qué dice? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Entonces la meta es Cristo. Dice, si hubiera entre ustedes ¿qué cosa? Consuelo. ¿Han visto o conocido gente que pierde o está desconsolada? De tal manera que Pablo dice, el consuelo no es porque se aman. El consuelo no es porque finalmente hay una reconciliación racial en Estados Unidos. El consuelo no es simplemente porque Estados Unidos o mi familia está en una mejor condición. ¿En dónde encontramos el consuelo? No en el amor entre nosotros, en el amor de ¿quién? El amor de Cristo. Es conocer la manera en que, y entre paréntesis otra vez, porque no tengo mucho tiempo, por eso vayan a la página y vean cómo expando estos puntos. Pero se los dije desde un principio, Pablo nos habló al principio de que su amor incondicional es vivido en una relación, ¿qué cosa? Condicional. Condicional. Entonces, el hecho de que nos haya amado no implica que no vamos a encontrarnos en situaciones donde hay desconsuelo o no consuelo, donde el opuesto a ser consolado es ¿qué?
Es pasar por el valle de sombra y de muerte y sentirse completamente solos, completamente sin esperanza. Pablo no está diciendo que esto esté implicado. Pablo está diciendo que aquellos que no han encontrado o no tienen consuelo en su vida es porque no han conocido ¿qué cosa? El amor de Cristo. Es porque han tratado de poner o encontrar su amor ya sea en sí mismos, que esa es la cultura de hoy en día, ¿verdad? ¿Qué es la cultura hoy en día? Conócete a ti mismo, ámate a ti mismo. Y no estoy hablando de que nos odiemos ni que, ¿sí me explicó? Pero todo lo que estoy diciendo es de que está basado en un amor que en su amor, en su perfecto amor, Él desciende a este mundo y Él se limita a sí mismo, la relación limitada, Él se limita a sí mismo, haciéndose hombre. Y si regresan los próximos 2 domingos, próximo domingo es domingo de Palmas, dentro de 15 días, resurrección de Cristo, vamos a hablar acerca de su limitación, que estando en una relación perfecta con el Padre, Él se desprende de sí mismo, se hace hombre, estando en la condición de hombre. ¿Cómo manifiesta su amor? Poniéndose en una condición de siervo, y estando en la condición de siervo, es puesto en un madero que de estar de compartir la gloria con el Padre, se hace hombre. Ya eso es una diferencia muy, muy grande. Condición de hombre, se hace siervo, Isaías 53, y estando en condición de siervo, se hace maldito. Porque Deuteronomio dice, ¿qué dice Deuteronomio? Maldito el que es puesto en un madero. Entonces, su amor de Dios está vivido en un contexto de límites. Por lo tanto, encontramos ese consuelo y termina diciendo él, por lo tanto, porque a ustedes han encontrado el compañerismo, ¿con quién? Con el Espíritu. Han encontrado un compañerismo el cual no está basado simplemente entre ustedes, pero es un compañerismo que está basado en lo que el Espíritu hace con el Hijo con el Padre, de tal manera que termina diciendo esto: si hay algún afecto, la palabra entrañable, realmente lo que significa es la palabra compasión. Si hay compasión entre ustedes. Ahora, una vez más, seamos honestos y leamos esto con la realidad de la vida. Pablo está encarcelado, la iglesia está siendo perseguida, la situación es crítica, caótica, de tal manera que quiero que lean esto no tanto como una carta en la cual está él esperando que esto no suceda. Él está, esta es una no advertencia, pero es una reprensión, porque la iglesia, vean esto, la iglesia no tenía estímulo, no estaba estimulada. Entonces regreso a la película de Mel Gibson, de Braveheart. Si Mel Gibson no hubiera tenido el estímulo, él está ahí puesto para ser ejecutado, y en su mente si él hubiera dicho: qué ingratos, o sea, ahí están mis compañeros y en lugar de que se unan conmigo aquí, yo solito muero. ¿Sí me explicó? La persona que no tiene estímulo es la persona que se hace esclavo de las circunstancias. Es la persona que siempre le pone la culpa a alguien más y nunca es mi responsabilidad. ¿Sí me explico? Entonces, la libertad en Cristo es que en medio de la circunstancia, ¿qué sería el opuesto de unión? Desunión, división. Y tal vez tu vida, tal vez tu cuerpo está en desunión y no está funcionando como debería y hay enfermedad. Tal vez el matrimonio, las finanzas, hay desunión. ¿Sí? Es donde ves esas circunstancias caóticas, donde encuentras el estímulo por tu unión con Cristo. Entonces, la iglesia, Pablo está hablando de una iglesia que está en lo opuesto a lo que está diciendo. No hay estímulo, no hay consuelo, no hay compañerismo, y por último, la iglesia no está teniendo compasión unos a otros. Por lo tanto, tus hojitas es entender esto: que el propósito de todo esto no es necesariamente que Dios promete mejorar mi condición. ¿Qué es lo que promete Dios hacer? Es restaurar su presencia. ¿Sí? ¿Me han entendido? La promesa no es que el mundo en que vivimos, que es un Génesis capítulo 3, es el mundo en que vivimos. ¿Sí? Somos hijos de Adán a través del pecado. Ese es el mundo es un mundo en el cual Satanás gobierna temporalmente, pero es el príncipe del aire. Es un mundo en el cual nos afecta el mundo en que vivimos. Somos afectados, donde el pecado, aún como hijos de Dios, no tiene autoridad legal sobre nosotros, pero el pecado sigue teniendo ¿qué cosa? Influencia sobre nosotros. No legalidad, pero influencia. Entonces, nuestra tendencia es buscar a Dios para que simplemente haga ¿qué cosa? Para que mejore la condición. Nada malo con mejorar, y ojalá mejore, pero lo que Dios hace en el corazón del hombre, Él restaura lo que se perdió en Génesis capítulo 3.
En Génesis capítulo 3 no perdimos simplemente una condición buena. En Génesis capítulo 3 lo que perdimos realmente, se pone a pensar, es perdimos nuestro estatus de inocencia o de no culpabilidad. Pero en Cristo lo que Él restaura es su justicia. Porque se los he dicho muchas veces, no es suficiente que el hombre sea perdonado. No es suficiente pedir perdón por pecado. La meta es ¿qué cosa? No solamente entregarle a Cristo mi pecado, es que Cristo me entregue ¿qué cosa? Su justicia, su consuelo, su ánimo, su unidad. ¿Sí me explico? Su compasión. De tal manera que Pablo dice, por lo tanto, quiero que ustedes ahora vean, ese es el proceso donde en el versículo 1 yo le entregué todo eso a él. La falta de consuelo, la falta de unidad. Yo le entregué a él toda mi disfuncionalidad. En el versículo 2, observen lo que él nos da. Él nos da ahora un tipo de gozo en el cual trae plenitud. Otra vez, Pablo no está escribiendo esta carta después de que alguien pagó la fianza y salió. No es la clásica en Facebook de que está celebrando lo que Dios hizo. Todavía está en la cárcel. ¿Sí? La situación no se ve prometedora. Y Pablo dice, en medio de ello, quiero un gozo que sea en su, ¿qué cosa? Totalidad, que llene completamente mi vida. Entonces, lo que él está diciendo es que en ese intercambio de las cosas que yo le entregué a él, versículo 1, entregué a él mi falta de consuelo, mi falta de esperanza, mi desánimo, mi apatía, mi falta de unidad, porque eso es lo que caracteriza mi hogar, mis finanzas, mis temores. Ahora él me entrega, observen lo que él me entrega el que ahora es un mismo parecer. Y menciono esto porque la tendencia es leer el versículo 1, tratar de hacer el versículo 1 para que ahora el mismo parecer sea entre mí, mi esposo y yo, entre mis hijos y yo. Sí, ese es el evangelio de la prosperidad, donde simplemente se mejora la situación. Espero que se mejore la situación, pero aquí estamos hablando del mismo parecer de Cristo en mí. ¿Sí me explico? Porque si Cristo va a restaurar su gozo en su totalidad en mí, en mi hogar, en mi iglesia, en el mundo que vivimos, va a ser a través de ¿quién? A través de nosotros. ¿Sí me explico? Es a través de nosotros. Entonces él dice, quiero que haya un mismo parecer, el mismo parecer de Cristo. Quiero que haya un mismo amor. ¿Qué tipo de amor es? El amor de Cristo. Quiero que unidos ¿en qué cosa? En espíritu o en alma. Quiero que la unidad de ustedes sea una unidad que va más allá de los sentidos, del olfato, de la vista, del escuchar, del probar. ¿Me explico? Es una unidad que nos conecta en Cristo, y obviamente Él está pidiendo que ahora los pensamientos no sean simplemente que en mi mente ya te perdoné y olvidé. Ahora quiero el pensamiento de ¿quién? El pensamiento de Cristo. Y el pensamiento de Cristo es un poquito diferente al de nosotros. De tal manera que Pablo lo que está diciendo es esto. Pablo dice, en medio de condiciones limitadas, porque ya dijimos, versículo 1, la iglesia está haciendo lo opuesto, ¿verdad? La iglesia está en una condición limitada donde no se llevan bien, donde hay división, donde hay desánimo, donde hay apatía, donde hay pecado, donde hay persecución. La situación está limitada. Dios no ha prometido que Él va a cambiar la situación. ¿La puede cambiar? Sí la puede cambiar. Pero en sus designios, en su providencia, lo que ha prometido es darnos la habilidad de tomar decisiones ilimitadas. Decisiones en las cuales no dependo de lo que está sucediendo, no dependo de lo que me hicieron, no dependo de lo que pueda pasar, no dependo de los temores que pueda tener. Por lo tanto, en esas decisiones es que ahora la decisión es, una vez más, tomar el mismo parecer de Cristo, el mismo amor de Cristo. Esto lo puedo decidir. Puedo decidir esta mañana en unirme en alma y unirme en el pensamiento de Cristo. Esta mañana simplemente quiero que concluyamos con esto, de que, por lo tanto, si somos una generación con circunstancias limitadas, somos una generación que nuestro cuerpo va en decadencia, somos una generación en la cual vemos un distanciamiento generacional, un distanciamiento cultural, un distanciamiento en muchos aspectos, somos una generación en la cual estamos conscientes de la realidad. Pablo dice, vean lo que sucede cuando ustedes y yo adoptamos a Cristo, adoptamos la perspectiva de Cristo. Se refleja. Esta palabra es la que debí de haber puesto en amarillo porque simboliza énfasis, pero ambas son importantes. Porque Pablo no está diciendo esto. Pablo no está diciendo esto. Después del versículo 1 y versículo 2, el versículo 3 es que ahora enderezcan su doctrina.
lo cual está implicado, pero en la Biblia doctrina siempre va conectada ¿a qué? A conducta. No hay divorcio entre lo que creemos y lo que hacemos. Yo argumentaría esto: lo que hacemos es el producto de lo que creemos, ¿verdad? Es simplemente, inclusive el ejemplo supremo de esto es precisamente Cristo. Cristo entendió desde antes de la fundación del mundo que su venida al mundo incluía o tenía como su motor de arranque una vocación, un llamado, un propósito. Y lo hemos hablado por mucho tiempo esto. La vocación de Cristo al venir a la tierra es el sufrimiento. Cristo vino a sufrir, ¿por qué? No porque los romanos eran poderosos, no porque los líderes religiosos eran malos, todo eso está implicado, pero la razón que incluía el sufrimiento es porque como el mundo había pecado, el hombre pecó. Génesis capítulo 3, el punto de la venida de Cristo es satisfacer la ira ¿de quién? Del Padre. Por lo tanto, el yo venir al mundo no es tanto para salvar al mundo, lo cual la salvación del mundo es importante y quiero que tú seas salvo esta mañana, pero tu salvación es el producto de algo más importante. Y lo más importante porque esto es de lo que eres salvo. Eres salvo primero de la ira de Dios. Lo primero de lo que somos salvos no es del infierno, ni siquiera de mí mismo. ¿Soy salvo de quién? De la justicia, de la santidad, de la magnificencia de Dios. De tal manera que cuando viene Él conecta, Cristo conecta lo que cree con lo que hace. Y Pablo dice, no quiero que hagan, en otras palabras, Pablo, otra vez, léanlo en reversa. Pablo está diciendo, dejen de hacer. ¿Qué cosa? Dejen de hacer cosas por egoísmo. Porque en su mente han creído en Cristo, pero en actitud, ¿qué están haciendo? Viviendo como si no hay Cristo. De tal manera que dice él, dejen de vivir egoísta o dejen de vivir bajo vanidad. Y entre paréntesis, porque eso es importante, seamos honestos. Ni el egoísmo ni la vanidad típicamente se ven en el espejo. Es como la avaricia, greed. ¿Saben de qué estoy hablando? Greed, avaricia. Nadie se ve en el espejo y dice, soy un avaro. Pues me echa por ahorita mi esposa, vivir conmigo. Yo ya me hubiera divorciado de mí mismo. Nadie dice eso. ¿Por qué? Porque típicamente decimos esto. En inglés decimos, I am a go-getter. Yo soy una persona tenaz, me esfuerzo, por eso estoy educado. Porque a mí no hay proyecto que no me pongas enfrente porque yo, ¿sí me explico? Pensamos, y otra vez, nada malo con esas cosas, pero cuando hablamos acerca del egoísmo y vanidad, típicamente no lo vemos. Egoísmo y vanidad es como cuando Cristo habla acerca de la paja en el ojo del hermano y que no vemos ¿qué? La viga en el propio. ¿Sí? The speck versus the log en el propio. Entonces, él está diciendo, este egoísmo y vanidad típicamente se traducen en cómo nos comportamos. No es en lo que creemos, porque una vez más, no atraemos lo que creemos, atraemos lo que somos. ¿Sí? No es más, no atraemos. Por eso solteros, yo sé que quieren casarse y buscar a un cristiano, y qué bueno, pero esa cuestión de cristianismo en la Biblia es definido por lo que hacemos. Y aquí tengo que hacer mi comercial, y yo sé que suena esto conveniente o convenenciero, pero tengo que hacerlo. Una de las cosas que yo puedo ver como, sin sonar legalista, como un tipo de señal, un tipo de evidencia que la persona soltero, pensando en mis hijos, que potencialmente van a tener un matrimonio un poquito más saludable que la persona promedio, es si antes de que trabajen, antes de que sean profesionistas, saben diezmar. ¿Por qué? Nada mágico en el diezmo, pero el diezmo es una de las cosas más fáciles de evaluar dónde están las prioridades de la vida. El diezmo es una de las maneras más tangibles de decir, ok, sí, estoy dispuesto a disciplinarme a hacer donde el 100% de mi income, sean $10 o sean $400, lo que recibo, el 10% primero se lo vamos a dar a alguien para que alguien se enriquezca más. La iglesia lo que hace, vive para otros y enriquecemos el reino de alguien más. Para eso existe la iglesia. Entonces se le llama 10%. El segundo 10% me enriquezco a mí mismo y se le llama ahorro, savings. Si no saben cómo se escribe esa palabra, háganla Google, pero es ahorro. Lleva H, y vivo en el 80%. ¿Se imaginan una generación que vive en el 80% de su ingreso? Porque seamos honestos, el problema de nosotros típicamente no es lo poquito o lo mucho que ganamos, es la falta de disciplina con lo que se nos ha confiado. De tal manera que somos una generación que típicamente nuestro ingreso está correteando nuestro estilo de vida. Entonces,
esos valores puestos en un joven soltero que eventualmente se casa con alguien que piensa de esa manera y en una manera práctica está viviendo de tal manera que no piensa que todo es para él, que él es el centro del universo, basado en algo tangible como es el dinero. Obvio, ¿sí? Es alguien que potencialmente, observen esto, lo opuesto a egocentrismo, a vanidad, es ¿qué cosa? No la humildad de nosotros, pero la humildad de ¿quién? Regresen las próximas semanas y hablaremos acerca de esto. La próxima semana que hablaremos acerca de la entrada triunfal a Jerusalén, Domingo de Palmas, ¿en qué entró Cristo? ¿Qué es lo que pide para ser su vehículo de entrada? El simbolismo de humildad. Entonces sueñen conmigo con una iglesia que no necesariamente somos conocidos por nuestros distintivos doctrinales, los cuales son importantes. Que no somos conocidos por la tenacidad de servir a Cristo por muchos años. ¿Se imaginan que fuésemos conocidos, que nuestro funeral se nos describa con una sola palabra? Ese es el legado que hemos dejado. Una vida porque aparentemente en la economía de Dios hay solamente dos legados. O se te va a reconocer como una persona, o se te va a reconocer como una persona. Es todo lo que hay. No hay nada en medio. Pablo dice: consideren a los demás, en caso de que no sepamos qué es la humildad, consideren a los demás como ¿qué cosa? Como superiores a ustedes, como aquellos que independientemente de lo que han hecho o cómo se comporten o qué lleguen a ser, siguen siendo personas más importantes que tú mismo. Son personas en las cuales tú entiendes y tú has llegado a la conclusión en tu corazón de que en un momento dado el problema no es la falsa doctrina que está infiltrándose en la iglesia o no es la persecución que está viviendo, sino que hemos entendido que cuando nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros compañeros, ya sea de trabajo, lo que sea, están siendo confrontados con doctrinas falsas, están siendo perseguidos por el evangelio, esta enseñanza de humildad, esta enseñanza de poner a otros por encima de, ¿sí?, es lo que hace que combata, que contrarreste la falsa doctrina. Entonces, ¿será posible esta mañana que trágicamente en la iglesia tenemos hombres y mujeres que creemos la doctrina correcta, pero nuestra conducta dice lo opuesto? ¿Será posible que esta mañana el reto de nuestros hogares es de que en teoría o tal vez en lo que pensamos queremos ser hombres y mujeres de humildad, pero al momento en el cual nos encontramos con conflicto y diferentes circunstancias, nos sale el apellido primero, nos sale el carácter, nos sale el temperamento, reclamamos nuestros derechos, pensamos que el ser cristiano es ser ciudadano de Estados Unidos, porque en Estados Unidos es acerca de mis derechos, ¿no es cierto? De que nadie viole mis derechos. Y no estoy hablando de que promovamos esclavitud o abuso, porque es un problema serio en el mundo entero. Todo lo que estoy diciendo es de que Pablo está hablando de esta manera porque los falsos maestros se han infiltrado y hay persecución en la iglesia. ¿Cómo se vería una generación de hombres y mujeres hoy en día bajo esos principios? Sería una generación de mujeres que diría: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses. La palabra velar, y ustedes lo han visto o lo han escuchado de mí anteriormente, en mi mente regreso a la imagen que les puse, que no la voy a poner ahorita, pero es el tape cassette de música que les puse, que tiene Netflix, acerca de Ted Bundy, el asesino. Este año son 30 años de su tragedia, de lo que hizo. Y cuando pienso en Ted Bundy, pienso en este concepto de velar, de intencionalidad, de agresividad, de que no fue accidental. Entonces piensen en una generación que, y eso uso como ejemplo negativo porque eso es positivo, de que ahora tengamos una intencionalidad en que no solamente estamos velando o siendo intencionales en nuestros intereses, ¿qué cosa? Propios. En otras palabras, ¿qué si nuestras relaciones interpersonales siempre fueran bajo el motor de arranque, dando el beneficio de la duda a los demás? En lugar de decir, otra vez, ahí está, la misma persona nunca va a cambiar, dice Pablo, sino también por los intereses ¿de quién? De otras personas. Hace 2000 años nos enseña la palabra de Dios que es Cristo, que lo trajo a este mundo es precisamente su disposición del corazón. La actitud es la disposición del corazón. La actitud es el proceso o es el casamiento de lo que pensamos con lo que sentimos.
La actitud es el producto cuando se interceden nuestros pensamientos con nuestras acciones. De tal manera que la actitud que tuvo Cristo hace 2000 años es el interceder de lo que Cristo hizo al dejar completamente todo, vivir entre nosotros y darnos la oportunidad de que nosotros pudiésemos entregar nuestro pecado a Él. Entonces, su actitud, su proceder de poder venir y encarnarse y vivir en medio de nosotros, su perfecta vida sobre la tierra, nos da la habilidad de que el Padre sea satisfecho. Y si el Padre es satisfecho, implica que mi pecado, mi maldad, mi desobediencia, sí, ahora es perdonada, porque el Padre no iba a cambiar. Él tenía que castigar a alguien. ¿Y a quién castigó el Padre? ¿En quién depositó su venganza? ¿Quién absorbió el precio de mi pecado? Jesús. Pero la actitud de Cristo, que inició desde antes de la fundación del mundo, que se refleja cuando llegó al mundo, ahora en su actitud Él camina en santidad. Él camina como el judío perfecto. Él camina no solamente como un Mesías o no solamente como un rabino que enseña cosas de Dios, pero Él es Dios que está enseñando. Entonces, cuando Él camina y la actitud de 33 años, así como yo le entregué a Él mi pecado y el Padre puso su ira sobre Él, Él ahora me ha entregado, ¿qué cosa? Su actitud de 33 años. Lo que Cristo ha pensado, ha sentido, habló, procesó, experimentó, es lo que ha sido dado a todo aquel que pone su confianza en Cristo Jesús.